Dende, trabajando por el desarrollo en democracia de nuestro país, contribuyendo a la formación de una ciudadanía comprometida y participativa, promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo económico inclusivo y el fortalecimiento de nuestra democracia, abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Dende. Muy buenas noches, bienvenidos a Plaza Pública Dende. Para entender el tema que hoy vamos a tocar en la Plaza Pública, tenemos que saber que en el mundo, en la región y en el Paraguay hay tres grandes tendencias que están afectando profundamente la forma de vivir y de producir de los seres humanos. La primera tendencia es el crecimiento poblacional. El mundo pasó de 3.000 millones de habitantes a más de 7.000 millones de habitantes en estos 60 años. El Paraguay pasó de 1,3 millones de habitantes a más de 7 millones de habitantes también en este periodo. Se multiplicó por 6 prácticamente la población paraguaya. Además de este crecimiento poblacional, la mayoría de las personas están viviendo en ciudades. Hay un creciente proceso de urbanización. En este momento en el mundo, el 70% de la población mundial vive en ciudades y en Paraguay el 62% vive en ciudades. Cada vez más gente viviendo en ciudades. Y gracias al crecimiento de las últimas décadas, de China, del mundo entero prácticamente y de Paraguay en particular, la clase media ha ido creciendo y hoy ya representa a nivel mundial más del 50% de la población. Y en Paraguay se ha acercado al 40%. Estos son números antes de la pandemia, pero claramente hay una tendencia: más gente, más ciudad, más clase media. Y la clase media en la ciudad básicamente es una gran consumidora de servicios. Servicios de salud, servicios de educación, servicios de cine, de teatros, de software, en fin, de una serie de servicios de todo tipo. Dentro de esos servicios hay un grupo de servicios que se llaman servicios creativos o industria creativa, que hoy está englobado en lo que sería la economía naranja. La palabra naranja tiene que ver con la creatividad, así como lo verde tiene que ver con lo ambiental. Cuando decimos economía verde, nos referimos a la economía ambiental. Cuando decimos economía naranja, nos referimos a la economía creativa. Y dentro de esta economía creativa hay como dos grandes grupos de industrias. La industria vinculada al arte, ahí entra el cine, el teatro, la música, la danza, la pintura, y todo el mundo vinculado a la tecnología, donde entran los software, los audiovisuales, los videos musicales, en fin, esa es la parte tecnológica. No hay muchos estudios para definir de cuánto es el porcentaje del PIB vinculado a esta industria. Pero hay un estudio hecho por UNESCO que calcula que varía de país a país, pero más o menos está en torno al 3% del PIB. Esa es, diríamos, la economía naranja. Una economía que genera empleo principalmente vinculado a gente joven, a gente emprendedora, a gente con educación. Y esta economía también se ha ido desarrollando en el Paraguay. La Federación de Industrias Creativas, hay una federación que nuclea las industrias creativas, dice que aproximadamente 50.000 personas están trabajando en forma directa en esta industria. Y hay varios ejemplos que son muy conocidos por ustedes. Uno tiene que ver con el cine. Recordemos que la película Siete Cajas, que cumple este año 10 años de vida, ha sido la película más vista en el Paraguay.
Más de 300.000 personas asistieron en los cines a ver esta película, superando ampliamente al Titanic, que tenía algo así como 150.000 personas. Juan Carlos Maneglia, Tana Shembury han sido los autores los creadores de esta película, que ha sido premiada a nivel internacional. También es conocida la película Hamaca Paraguaya de María Paz Encina, que fue premiada en el Festival de Cannes. Y los diversos cortometrajes de Marcelo Martinezzi, que fueron premiados tanto en Berlín como en Venecia. O sea, en la parte artística tenemos mucho que mostrar. Y en la parte también tecnológica tenemos mucho que mostrar. Hoy ya hay muchas industrias, muchas empresas paraguayas, vinculadas principalmente al software, que venden servicios a nivel internacional y a nivel local. Un solo ejemplo, cuando vino el COVID y que de golpe tuvimos que transferir masivamente a más de 1.300.000 personas transferencias monetarias, empresas paraguayas hicieron el software que hizo posible eso. Cuando tuvimos que vacunar masivamente a la gente y había que registrarse y poder marcar la primera vacuna y la segunda vacuna, también empresas paraguayas de software hicieron, diríamos, este software que hizo posible esa vacunación. Esta industria está creciendo. Según McKinsey, el sector de la economía naranja y específicamente el vinculado a tecnología es el que va a crecer más. El empleo en esos sectores, el que más va a crecer en los próximos años. Bueno, para hablar de este tema, tanto a nivel internacional como a nivel local, le tenemos hoy en Plaza Pública a dos personas que son referentes en este tema de las industrias creativas. Espero que esta hora de Plaza Pública sea de mucho interés para ustedes. Gracias por la presencia y muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Alberto, por los comentarios iniciales. Efectivamente, hoy tenemos dos especialistas en el tema, en un tema que no siempre lo discutimos, pero que ya vamos a ver que es sumamente importante para la economía, para la cultura, para la sociedad. Gracias, Edna Armendariz, representante del Banco Interamericano de Desarrollo acá en Paraguay. Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a tu programa, a este conversatorio sobre industrias creativas. Un gusto saludarte, Jan, Ricardo y a toda la audiencia. Ricardo Arriola es el director ejecutivo de la Federación de Industrias Creativas del Paraguay. Gracias, Ricardo. Gracias a vos, Jan, a todo el equipo que nos recibe hoy. Es un placer compartir con ustedes, con Edna también. Un gusto poder hablar sobre este tema tan importante. Genial, arranquemos. Edna, quiero empezar contigo, Edna, vos que sos mexicana y con una larga experiencia trabajando a nivel internacional. Contanos un poco, ¿qué tenemos que entender cuando hablamos? Porque acá, te cuento, Edna, estuvimos en semanas anteriores de alguna manera conversando sobre diferentes sectores de la realidad o de la economía paraguaya, ¿verdad? El sector agrícola, el sector ganadero, el sector industrial, el sector transporte y logística. Hoy queremos hablar de las industrias creativas. ¿Qué es eso? También se le llama economía naranja. Contanos y tratar de describirnos primero de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Sí, bueno, para ello voy a hacer referencia a una de las publicaciones más emblemáticas del banco. Esta fue una publicación en 2013 que justo se llamaba Economía Naranja, una oportunidad infinita. Y ahí es cuando se acuña este término de economía naranja para justamente referirse a sectores que transforman las ideas en bienes y servicios y son intensivos en talento. Transformar ideas en bienes y servicios. Y utilizan intensivamente talento. ¿Ejemplo? Ejemplo, la industria cultural y creativa, la industria cultural quizá un poco más tradicional que la conocemos como las artes plásticas, la música, el teatro, pero también industrias basadas más en tecnología como audiovisuales, videojuegos. Ahora también clasifica la industria del software, por ejemplo. Entonces, la fabricación de un software o de un videojuego o una película forman parte de esto que se conoce como industria creativa. Así es. Ok, ¿qué más? Bueno, después de esa publicación, el banco empezó a usar como sinónimo economía naranja, economía creativa, para englobar a ambas industrias, la industria cultural y la industria creativa. Hoy en día podemos interpretar que están juntas, digamos. ¿Por qué el color naranja?
Naranja fue realmente una idea de los autores en ese momento, porque ahora pensamos en la economía verde, ¿verdad? Por los temas de cambio climático. En ese momento se clasificó como economía naranja. También se conoce, se habla de la economía, el silver economy, la economía plateada, por la gente ya de... Bueno, yo no soy todavía de tercera edad, pero tengo ese color plateado. Bueno, pero por eso básicamente fue. Y Ricardo, hay una federación, quiere decir que esto agrupa un montón de otras... ¿Qué es una federación de industria creativa? ¿Es segundo piso, tercer piso? ¿Qué es? Es una organización civil sin fines de lucro que reúne a 13 organizaciones a su vez, ¿verdad? Que son asociaciones, gremios, cámaras de diferentes sectores del sector denominado economía creativa, ¿verdad? Está la Cámara de Productores de Cine y Televisión, está la Cámara de la Industria del Software, está la Cámara de Diseño e Innovación, está también la Asociación Paraguaya de Inventores y Makers, tenemos también a la Asociación de Agencias de Publicidad, o sea, la editorial en alianza como representante también del sector editorial como socia adherente, porque también dentro de nuestra federación podemos agrupar a empresas, digamos que se sumen como adherentes, pero lo que apuntamos es a representar y a englobar, digamos, a diferentes gremios de todos los sectores que están trabajando en Paraguay hace muchísimos años por el sector de la economía creativa. Entonces, la idea nuestra es poder convertirnos en interlocutores de este sector ante los demás estamentos de la sociedad, el sector público, los organismos de cooperación internacional y todos los otros ámbitos para poder generar oportunidades, que es nuestro gran desafío. Ahora, todas estas organizaciones que mencionaste, agencias de publicidad, editoriales, forman parte también de esto que estamos hablando de la economía creativa, ¿verdad? Exactamente, que de hecho que eso mismo, nosotros tomamos el concepto que plantea el BID justamente en el libro que mencionaba recién Edna, para poder definir quiénes pueden ser socios de la Federación de Industrias Creativas, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, todas aquellas organizaciones que reúnen a personas físicas o jurídicas que tengan como, digamos, su objeto de trabajo principal la producción de contenidos de propiedad intelectual, ¿verdad? O sea, ese es como el concepto más así, si es que vamos a llevar al plano de lo teórico, pero básicamente Edna lo explicaba muy bien. ¿Cuál era de vuelta el concepto de base de lo teórico que decís? Todos los procesos que encadenados, digamos, transforman las ideas en bienes y servicios y que estén basados en contenidos de propiedad intelectual, ¿verdad? Ese es como el concepto que plantea esta publicación y que realmente engloba y los autores justamente mencionan que, bueno, acuñan el término economía naranja también para escapar o para superar una discusión que había entre esto tiene que ser cultural o creativo, porque había como una disputa, bueno, pero lo cultural tiene que ver solamente con lo que tiene valor simbólico, que no tiene lógica de mercado, y lo creativo por ahí sí está pensado más desde ese punto de vista. Entonces, para evitar esa discusión que se estaba dando en otros ámbitos, entonces dicen, bueno, denominemos a esto economía naranja para, como una propuesta superadora de esa discusión, ¿verdad? Sin embargo, también el concepto de economía creativa surge, digamos, en Reino Unido por otras publicaciones de otros autores que plantean esto como para poder determinar a este sector, para poder incorporarlo también en la discusión pública, para poder decir que es un sector importante que se debe tener en cuenta, que moviliza la economía, que genera empleo, pero también, además de esos valores económicos, también genera valores simbólicos. Qué bueno, qué interesante. Es decir, hay un valor económico muy importante detrás de esto, Edna. El BID tiene, me decía que ¿cómo era el estudio el trabajo tan icónico de 2013? ¿Cómo se llamaba? Economía naranja, una oportunidad infinita. ¿Por qué una oportunidad infinita? ¿Qué nos podés comentar del tamaño de esto? ¿Cómo está creciendo? ¿Cómo se configura a nivel seguramente regional y después también preguntarle a nivel local? Sí, a ver, yo creo que acá te voy a dar algunas cifras, pero creo que ahí es un área de mucho trabajo en la región en general, de tener buenos datos y actualizados. Claro. Hoy la cifra que se tiene es que en América Latina en general, el aporte de esta economía, la economía naranja, al PIB es de 2.5% del PIB total de América Latina. Sí, y hay unos ejemplos aquí, países como Colombia, México, Argentina, este aporte llega justamente, supera el 3% del PIB. En 2018, el BID realiza un trabajo sobre mediciones y retos. Y lo más interesante para todos los países, y lo interesante es ver cómo está la información desactualizada. Para algunos países sus encuestas eran del 2010, del 2012.
Entonces, y para pocos del 2015-2016, ¿verdad? Y lo que muestra es justamente ese déficit, esa falta de información y estadísticas actualizadas para poder visibilizar y tener datos, ¿verdad?, duros sobre el impacto que puede tener esta economía en el PIB, en el crecimiento económico y el potencial, ¿verdad?, para el desarrollo. Estas encuestas que mencionás son específicamente del sector. Esto que me decís que está desactualizado son encuestas que se hacían para el sector de economía creativa. ¿Acá tuvimos también en Paraguay una encuesta así? No. A ver, hay como dos fuentes de información que son importantes. Una es lo que se llama como cuenta satélite de cultura. Ahí Colombia fue el país pionero a principios del 2000, que básicamente obtiene insumos de otras encuestas para poder consolidar información sobre la industria cultural y creativa. Otra manera de medir también es a través de encuestas sobre el consumo de cultura. Eso puede ser parte de un módulo de la encuesta de hogares, puede ser una encuesta especializada que mire cuánto está la sociedad consumiendo la cultura. Esto no está muy desarrollado en los países, ¿verdad? Después de Colombia, algunos países como Argentina, Chile, México tienen cuenta satélite de cultura y pocos países, muy pocos tienen la encuesta de consumo. Hay todo un trabajo que hacer. ¿Y entonces cómo sacan este dato de aproximadamente 2% del PIB o en países como Colombia, Argentina y México, decías 3% del PIB? ¿Son aproximaciones que se tienen? No, estos países sí tienen. Ah, eso sí tienen. Estos sí tienen. El resto de los países hacemos aproximaciones. En el caso de Paraguay, en 2018 se hizo un diagnóstico y una aproximación, un estimado, que llega alrededor del 2.5% del PIB. Que es más o menos el promedio regional, digamos. ¿Y en el mundo cómo está esto? En el mundo, más o menos, si tomamos el mundo, digamos. Varía mucho de acuerdo a la región y al país, claramente. Hay algunas estimaciones también de cuánto esto moviliza a nivel mundial, como el 3% del PIB a nivel mundial. Entonces estamos hablando de un sector que debe ser necesariamente objeto de políticas públicas, también objetos también de atracción de inversiones privadas, porque no toda la carga debe estar sola y únicamente en el sector público, y también una materia importante para poder potenciar y, digamos, seguir trabajando en la cooperación internacional, que creo que es la gran dinamizadora, digamos, de este sector en los últimos años al menos y fundamentalmente en nuestra región. ¿Ustedes tienen alguna propuesta para incluir en la encuesta permanente de hogares? ¿O cómo van sacando la información cuando no tenemos esa muy fácilmente accesible, digamos? Bueno, en Paraguay se empezó un trabajo para poder instalar también la cuenta satélite de cultura a propuesta justamente en los organismos internacionales de los países que recién mencionaba Edna, y me parece muy importante que eso se retome. Es una necesidad y una obligación urgente que tenemos para poder decir, porque lo que estamos acá diciendo es que se tiene que reconocer el trabajo de mucha gente, porque la gente está trabajando, la gente está produciendo, se está exportando música, software, audiovisual, videojuegos, se están exportando. El sector de videojuegos este año va a facturar aproximadamente $1.650.000. ¿Dónde se registra eso? Las empresas lo están registrando. Hay trabajadores. $1.600.000 de exportación, decís. De videojuegos producidos en Paraguay. Y bueno, ¿eso está registrado como exportación? Y no, porque no están las condiciones dadas. Ahora, también nosotros sí tenemos la propia Federación de Industrias Creativas nace justamente con la intención de encontrar esos desafíos para poder llevar propuestas para la solución. Propuestas de políticas públicas. Exactamente, también, ¿no? Propuestas de políticas públicas o propuestas para solucionar estos temas, justamente porque sabemos que, por supuesto, en el reclamo está también, digamos, la temperatura del sector. Pero ¿y cómo nosotros, digamos, resolvemos eso? Con propuestas concretas. Y decimos, bueno, hay que retomar lo de la cuenta satélite de cultura, que sabemos que requiere de mucho esfuerzo institucional y requiere de mucha decisión política. Entonces, mientras tanto, trabajamos en otros caminos, como por ejemplo el diagnóstico que se hizo en 2018 gracias a un proyecto financiado por BitLab, una sección del Banco Interamericano de Desarrollo, que a través de un proyecto ejecutado por la Fundación CIRT logramos desarrollar ese diagnóstico que toma la metodología
de las cuentas satélites de cultura y también la metodología planteada por el propio el libro que plantea el BID también. Entonces se toman esas metodologías para poder hacer un diagnóstico, que es una fotografía de un momento nada más. ¿Puedes contarnos algunos de los principales hallazgos de ese diagnóstico? Sí, justamente que el 2,5% de nuestro Producto Interno Bruto moviliza este sector y que emplea a 50.000 personas aproximadamente de forma directa. Entonces estamos hablando de, esos son los dos datos estrellas de este diagnóstico que en realidad es mucho más complejo. 2,5 del PIB, 50.000 personas directas. Exactamente. ¿En qué sectores principalmente? En audiovisual, música, videojuegos, software. Son como ¿En esos cuatro? Sí, a ver, en todos los sectores, porque también ahí está el teatro, están los espectáculos. Pero estos los cuatro mayores. Pero esos son los sectores que más dinamismo tienen también. Ahí está la industria publicitaria y también la industria editorial, que son dos grandes sectores que también... A ver, repetime entonces, audiovisual, videojuegos, música, software, industria publicitaria y editorial. Sí, son como las grandes dinamizadoras de este sector, pero lo que está viendo también, y eso sí que es invisible dentro de las cuentas públicas, es que, por favor, les invito a que vayan a las salas de teatro los fines de semana y están repletas. A ver, ¿dónde se registran esas entradas que venden las salas de teatro? Que por suerte algunas están llenas, otras no, obviamente tienen un desafío y obviamente estoy hablando de una concentración en la ciudad de Asunción. Pero, ¿qué pasa con eso que está ocurriendo, que es un movimiento que no se veía años atrás? O sea, ese crecimiento, por eso necesitamos de que esto sea algo permanente. Totalmente. De que existan estas cuentas satélite de cultura que vaya mostrándonos, bueno, este año nos fue mejor, tenemos que potenciar de este lado, porque son orientadoras de las decisiones que tenemos que tomar, desde el sector privado, pero también, por supuesto, del sector público. Interesante. Edna, un poco también tu experiencia a nivel internacional. ¿El crecimiento de este tipo de industria tiene una vinculación directa con el crecimiento de la clase media, tal vez? Cuando la clase empieza a consumir más teatro, cuando va más al cine, este tipo de cosas, ¿hay una vinculación? ¿Está ocurriendo eso? ¿Cuál es el fenómeno cultural que está detrás del crecimiento de este tipo de industria? Bueno, yo creo que hay que ver el tipo de empleo que se genera en esta industria. Es un empleo con mucho foco en los jóvenes. Y eso es un factor muy, muy importante a tomar en cuenta, ¿verdad? Porque estás generando empleo para jóvenes y que además son capaces de aprender rápidamente distintas habilidades que demandan estas industrias, ¿verdad? Eso por un lado, de la oferta, digamos. Sí. Y por el lado de la demanda, de por qué ahora la sociedad demanda más este tipo de servicios, tiene que ver también con el consumo, ¿verdad? Regreso al tema de la encuesta de consumo de cultura, que es tan importante saber y hacer relativamente cada determinados años para ver cuál es la causa que está haciendo que la gente consuma más de eso. Puede ser el poder adquisitivo, puede ser también mayor visibilización, ¿verdad? Visibilizar el tema, ¿verdad? La industria creativa, todos los productos que tienen, etcétera. También la infraestructura cultural, ¿verdad? Es donde se muestra toda esta cultura y arte. Está muy vinculado. Países como Colombia, por ejemplo, que hay mucha amplia discusión sobre la clase media y sin duda es uno de los países líderes en el tema de industrias creativas. Hay un vínculo entre este desarrollo de la clase media y la demanda por la industria cultural y creativa. Y la clase media está creciendo en Latinoamérica, Edna, a pesar de estos problemas que hemos tenido con el COVID, y que han aumentado, pero tendencialmente la clase media, viste que vemos que en el mundo está creciendo, en Asia está creciendo, en China está creciendo, ¿en América Latina también? Estaba creciendo antes del COVID, pero yo creo que el efecto COVID justamente ha tenido un impacto importante en la pobreza, ¿no? Se estima que va a haber más de 10 millones de pobres en América Latina. Nuevos pobres, o sea, que cayeron, ¿verdad? De estar quizá un poco arriba de la línea de pobreza, cayeron ahora abajo de la pobreza. Entonces, yo no creo que esta tendencia que veníamos de un aumento en la clase media esté ocurriendo post-COVID. Al contrario, creo, o sea, hay alto desempleo, sí, las economías se están recuperando a distinto ritmo, pero creo que todo el tema de generación de empleo es un reto post-COVID. ¿Y esto también le va a afectar a esta industria en particular, te parece, la industria creativa? Yo creo que yo lo que observo, ¿verdad?, es que es una industria que se ha reinventado, ¿verdad? Si pensamos en la industria cultural más convencional, museos, teatro, etcétera,
aprovecharon también la ola de tecnología y de transformación. Vemos los museos ahora también cómo utilizan y aprovechan las tecnologías, ¿verdad? Claro. Lo mismo que el teatro. Y la industria creativa, que por sí es de base tecnológica, bueno, se subió a esta revolución, ¿verdad? Cuando nosotros miramos las tendencias globales que hay en la industria creativa, y número 1, videojuegos. La demanda mundial por videojuegos está, pero claro. Número 1, audiovisual, música, y cuarto, la comunicación, ¿verdad?, a través de plataformas digitales. Ok, que también forma parte de esta industria. Y Ricardo, quería basarme un poco. Ustedes definieron esta industria como la conversión, una transformación de una idea en bienes y servicios basados en talento y con propiedad intelectual mencionaba la palabra propiedad intelectual. Así mismo. ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo está Paraguay? ¿Cómo está la región en términos de esto que llamamos propiedad intelectual? Bueno, tenemos grandes desafíos como que las personas que crean, digamos, sus contenidos entiendan la importancia de registrar sus obras, de que entiendan de que si vos estás componiendo una canción, de que la canción luego tiene un proceso que implica ir a registrarlo para que vos puedas tener resguardado tus derechos de propiedad intelectual desde el punto de vista de quien crea. Pero también creo que es un desafío compartido con la propia autoridad encargada de eso, que es DINAPI, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, que ha creado una dirección específica de industrias creativas y folclore, se llama, justamente para trabajar directamente con este sector. Y estamos trabajando, de hecho, bastante bien con la DINAPI, porque este es un desafío muy importante, el tema del resguardo y la protección de los derechos de propiedad intelectual. Cada sector, nuevamente, de los que mencionábamos hace rato, tiene un desafío totalmente distinto, porque proteger los derechos de propiedad intelectual de una canción es totalmente distinto de los de un software o los de una obra de arte. ¿En qué sentido distinto? No es distinto el derecho, pero sí es distinto, digamos, el proceso por el cual una película tiene que atravesar, digamos, bueno, se consume a través de las plataformas. Sí. ¿Cómo evitamos la piratería? Okay. ¿Cómo evitamos el tráfico ilícito de obras de arte? ¿Cómo evitamos? Son cuestiones que son complejas y ahí tenemos un desafío, pero a nivel regional. No pasa solamente por los desafíos paraguayos, sino que por los desafíos a nivel regional. Hace poco estábamos en una feria de arte donde hablábamos con una persona argentina, donde hablábamos justamente de los desafíos que hay para que un artista nacional de acá de Paraguay pueda ir a exponer sus obras de arte visuales a Buenos Aires, por ejemplo. En la aduana tiene que pasar por un montón de procesos. O sea, no es una exportación en el momento del traslado de la obra. Ahora, en el momento de la venta sí, pero bueno, primero está el desafío de cómo se registra ese tráfico, digamos, de la obra a través de la frontera y cómo luego eso está protegido para que haya también una trazabilidad de esa obra, ¿verdad? Estos procesos que mencionaba, de propiedad intelectual, eso se traducen en patentes básicamente, ¿verdad? Patentes sí, que le dan una suerte de protección durante un periodo de tiempo al creador de la obra, ya sea musical, software, videojuego o pintura. Claro, a diferencia de las patentes, los derechos de autor tienen una legislación específica donde habla de que el autor tiene la propiedad de sus derechos hasta 70 años después de su muerte. Es decir, ¿cómo mientras tanto se protege eso, verdad? Gran desafío que tenemos, pero además por eso empezaba por el primer desafío, que es que los propios autores entiendan que deben registrar su obra, ¿verdad? Esto está creciendo. Hay cada vez más gente que registra obras. Sí. Ustedes tienen indicadores que muestran que hay una fuerte mejoría en eso. No te puedo dar un dato exacto porque justamente es uno de nuestros principales desafíos como país, pero sí que se están flexibilizando las cuestiones. Por ejemplo, ¿cómo registrabas un videojuego? Ahora que existe una asociación de desarrolladores de videojuegos, se sentaron en una mesa de trabajo con DINAPI para darle, digamos, coherencia a los procesos también que exige la DINAPI para poder registrar un videojuego, ¿verdad? Entonces eso ahora está ocurriendo con mayor flexibilidad y con mayor dinamismo. Está ocurriendo, sí. Ok. Y Edna, mencionaron varias veces el caso de Colombia, Argentina. ¿Por qué han logrado desarrollar más el sector? ¿Tiene que ver con políticas públicas? ¿Tiene que ver con ciertas características culturales? ¿Por qué? Bueno, a ver, el rol cultural siempre va a estar presente, pero también políticas públicas. Es muy importante. Uno de los desafíos
si podemos empezar a hablar de los desafíos, Sí. es justamente el acceso a financiamiento. Y ahí creo que Colombia ha avanzado bastante. Y de hecho fue el primer país que emitió un bono naranja. Un bono... ¿Cómo es eso? El banco, de hecho, ayudó en toda la parte técnica para lograr emitir un bono. Es un bono con las características normales, pero los recursos se utilizan exclusivamente para financiar a industria cultural y creativa. Okay. Y esto se hizo de la mano de un banco de segundo piso, ¿no? El Banco de Desarrollo Empresarial y de Comercio Exterior en Colombia. Es el primer bono naranja en América Latina. Otro ejemplo es también, por ejemplo, hay una fintech llamada Banca Moda, que es exclusivamente diseñaron instrumentos financieros para la industria de la moda y textil que están con tanto potencial en Colombia y atiende financieramente a esta industria. ¿Las fintechs son parte de las industrias creativas? No, las fintechs Las no fintech son no. parte de la industria creativa como tal. Ok, tampoco, por ejemplo, las aplicaciones móviles para tipo, ¿eso ustedes lo consideran también? Mira. Realmente es un software, una aplicación. Claro, dentro de los conceptos que mencionábamos hace rato, por ahí estos le podríamos incluir dentro de áreas de soporte a la creatividad, que creo que también áreas de como, soporte. sí, como que están vinculados y relacionados. Por eso es que también nosotros dentro de la Federación de Industrias Creativas tenemos como socios activos a la Cámara Paraguaya de FinTech y a la Cámara de la Industria del Software, que si bien, digamos, no están catalogadas dentro de de las publicaciones internacionales, decimos, pero por supuesto que sí, ¿dónde nace aquella necesidad? Justamente de el intelecto y la idea Claro, que pero el tenemos. software sí. El software sí. Definitivamente, claro, pero, el fintech es lo que es. Exacto. No, perfecto. Vamos a hablar un poco enseguida sobre el tema de las políticas públicas. Mencionabas la existencia de este estudio que se hizo en Paraguay, o mejor dicho, el diagnóstico, este proyecto conjuntamente con el apoyo del BitLab, y sacaron ahí un diagnóstico y me imagino que también algún tipo de hoja de ruta, un plan. ¿Qué más salió de ese estudio? Sí, el diagnóstico arrojó algunas recomendaciones al final que luego las tomamos para otra consultoría que resultó en una planificación estratégica para el sector. Para todo el sector. Para todo el sector. Que podía ser orientadora tanto para las decisiones públicas o privadas, ¿verdad? Y la verdad que nos orienta hasta hoy en día, digamos, para poder priorizar algunas acciones concretas. Es decir, cuál es la hoja de ruta, para dónde tenemos que ir y cómo tenemos que accionar para dar resultados concretos. Contanos algunas de esas priorizaciones. Tenemos 3 prioridades así claras, ¿verdad? Por un lado, la formación. Necesitamos capacitar a las personas en talento, en, digamos, habilidades específicas y técnicas, ¿verdad? ¿Ejemplo de eso, Ricardo? Por ejemplo, camarógrafos. Acá, Bueno, acá ok. tenemos un equipo de cámara, iluminación, sonido muy importante y bueno, necesitamos que haya más oferta de capacitación para que haya cada vez más personas que trabajen así de bien y que puedan, digamos, también tener trabajo y poder trabajar dentro del sector, Correcto. ¿verdad? Formación. Formación técnica específica, por un lado. Por otro lado, el acceso a financiamiento, ¿verdad? Recién Edna hablaba de algunos ejemplos, digamos, El bono naranja que decía de Colombia. por ejemplo, pero también de que la banca privada pueda entender de que este es un sector que también requiere un nivel de financiamiento. Pero ¿verdad? ¿por qué no lo financiaría si es un buen negocio? El banco busca negocios también buenos. Si es un buen negocio y te genera algún retorno, ¿por qué sería un problema financiar este sector? Primero porque hay un desconocimiento del sector, hay una falta de entendimiento de cómo, por ejemplo, puede ser que una agencia de publicidad tenga un ciclo comercial distinto de otra empresa. No es igual una agencia de publicidad que una empresa tradicional. No es similar una productora audiovisual que una empresa tradicional, porque no tienen probablemente un flujo, digamos, mensual específico, pero puede armarse un producto financiero que esté adaptado al mercado y eso es lo que falta, ¿verdad? Okay. Poder decir, bueno, necesitamos productos financieros adaptados a cada mercado, ¿verdad? Decimos, bueno, vamos a estrenar una película y esa película al estrenarse, que probablemente vaya a ser de acá a varios meses, luego del estreno, bueno, ahí cuando venda los tickets, cuando vendan taquilla, bueno, ahí recién voy a poder empezar a devolverte o cuando circule en festivales internacionales. Entonces decimos, bueno, ¿por qué
no armamos productos financieros que estén adaptados a eso. Yo creo que también ahí hay un rol muy importante que puede asumir, por ejemplo, la Agencia Financiera de Desarrollo, digamos, para dar respaldo a este tipo de productos. El producto más a medida del sector, digamos. Exacto. Todavía no se ven mucho en Paraguay eso, No. es parte de la hoja de ruta. Entonces, formación, financiamiento. Financiamiento e internacionalización. Es decir, ¿cómo hacemos para ser proveedores de creatividad al mundo? ¿Cómo hacemos para de Paraguay poder trabajar con clientes? Iniciamos por la región, por ejemplo. Sabemos que hay desafíos y crisis económicas en la región y decimos, bueno, Paraguay tiene la capacidad de acá producir de buena calidad, con buena mano de obra, buenas historias para, por ejemplo, películas, series, contenidos audiovisuales, para desarrollar acá campañas publicitarias para marcas de Argentina, Chile y Colombia. Podemos desde acá hacerlo. Y eso se consume después en el mercado internacional. Tenemos la capacidad, tenemos también la posibilidad de hacerlo. Ahora, tenemos que también acercarnos al mercado, tenemos que desarrollar algunas actividades. De hecho, que estamos desarrollando algunas acciones. ¿Qué, por ejemplo? Porque queda claro en el tema de formación, me decís que faltan formaciones técnicas específicas en el tema de financiamiento, productos financieros adecuados, y en el tema de internacionalización, ¿por qué no ocurre mejor eso? ¿Por qué ¿Cuáles son estas actividades que mencionas que apuntan a eso? Bueno, ahí hay dos, digamos, aristas. Por un lado, lo que el sector debe hacer. El sector tiene que tener la conciencia de que si participa de algunos festivales, mercados, rondas de negocios a nivel internacional, puede ahí conocer a un posible partner que eventualmente pueda ayudarle a poder exportar su producto o su servicio. Entonces, el sector tener la conciencia de que... tiene que salir. Los 7 millones de habitantes en Paraguay, o más, bueno, no deben ser el objetivo principal de las industrias creativas en Paraguay. Tiene que ser el mundo entero, y es posible, porque la exportación de un software, la exportación de un contenido audiovisual, ¿cómo se hace? Enviando un link. Claro. No necesitas barcos, no necesitas contenedores, no necesitas las grandes, digamos, infraestructuras logísticas que por ahí sí necesitan otras industrias para poder exportar. Lo podemos hacer, estamos preparados para hacerlo. Ahora tenemos que, primero, desde el sector tener la conciencia, pero por otro lado también abrir mercados. Y en abrir mercados es decir a la gente de afuera, vengan a Paraguay, conózcannos, sepan el potencial que tenemos, vean cuánto es lo que ya estamos haciendo, quiénes somos y cuánto más podemos hacer. Entonces, invitar a, digamos, players internacionales a que puedan venir a conocer acá nuestro mercado local y también participar activamente de los mercados internacionales. En estas áreas principales que me mencionaste, audiovisual, videojuegos, software, música, editorial y publicidad, ¿cuál es el sector que más ha logrado internacionalizarse? Podemos hablar ahí del cine. El cine paraguayo ha tenido sí, un impacto internacional muy importante. Bueno, ¿pero eso es por 7 cajas básicamente o hay varias otras que están logrando varias otras? 7 cajas tuvo un circuito específico, pero también están las películas, por ejemplo, de Paz Encina, que bueno, ha ganado Cannes, nos ha posicionado en otros festivales así de clase A, también las películas de Marcelo Martínez. Estamos hablando de que eso, ¿qué hace más allá del éxito individual de esas películas? Es mostrar que en Paraguay tenemos talento y se puede producir contenidos de excelente nivel de calidad. Entonces decimos, sí, tenemos las posibilidades y tenemos la capacidad y tenemos la calidad. Ahora, lo que necesitamos es poder ampliar las oportunidades para que eso ocurra. Y eso implica que los players internacionales nos conozcan y nosotros también estar preparados para hacerle frente a un player internacional. Entonces, el cine en Paraguay, el audiovisual, el cine es el que más ha logrado internacionalizarse. También, más, por ejemplo, que la venta de, no sé, software o videojuegos. Estaba por mencionarte el software, porque el software, hay empresas en Paraguay que están trabajando exclusivamente para empresas del exterior. Están produciendo acá software para el mercado internacional. Por ejemplo, Estados Unidos, para Europa. Están trabajando desde Paraguay proveyendo en fábricas de software locales para el mercado internacional, y algunas empresas casi exclusivamente trabajando para afuera. Y eso es lo que es muy difícil registrar, ¿verdad? No sabes cuánta gente trabaja, cuántos desarrolladores hay. No hay información ahí bien... Es un desafío también que tenemos con la SET. La SET tiene que tener la posibilidad de que vos puedas inscribirte como desarrollador de videojuegos, desarrollador de software. O sea, hacer una desagregación para que después cuando vos puedas hacer digamos, buscar los datos, puedas hacer
tan simple como tienen otros sectores que sí están desarrollados. Así como, por ejemplo, la Agencia Financiera de Desarrollo, si vos entras a la página web vas a encontrar de que hay productos adaptados al sector forestal, al sector de las construcciones, al sector... Bueno, capaz que pueda haber también dentro de poco, ¿por qué no?, una ventanita que diga industrias creativas, ¿verdad? Totalmente. Y Edna, tomando estos tres elementos de la formación, el financiamiento y la internacionalización, mencionaste la experiencia de Colombia en el financiamiento, ¿qué otras políticas públicas han sido exitosas o han ayudado a desarrollar, digamos, o a fortalecer estos tres patas, parece? Porque estos pilares son para todos, Totalmente. para toda la industria en toda la región, digamos, Así mismo. en el mundo en general. Y particularmente también de la cooperación o de un banco de desarrollo como el que vos representás. No, justamente el año pasado, 2021, hubo el primer diálogo de políticas en industrias creativas. ¿En Paraguay? No, el diálogo regional. Ah, no, regional. no fue en Paraguay, fue en Colombia, justamente. Y ahí muchos de los desafíos en políticas coinciden con lo que se ha dicho, ¿verdad? Tema de información, de generación de datos, políticas de financiamiento, temas de habilidades, especialmente en la parte digital. Pero un tema que no se ha mencionado es el de la informalidad, ¿verdad? Porque en esta industria muchas veces se trabaja de manera independiente, ¿verdad? Y hay informalidad en el sector, ¿verdad? Trabajan desde su casa, además, y la informalidad lleva, obviamente, a restringir algunas veces el acceso al crédito, ¿verdad? Claro. Y genera otro tipo de restricciones. Así que el tema de informalidad con sus aristas multidimensionales es un tema que aborda el banco también. Es un tema que atañe a todas las MIPYMES, a muchas MIPYMES, ¿verdad? No a todas, pero es un tema que se observa transversal sí. Totalmente, y creo que es un tema que también hay que trabajar en la industria, ¿verdad? Okay. ¿Qué más salió en ese diálogo, digamos, que es tan interesante? Por primera vez me decís, diálogo sobre políticas públicas orientadas al fortalecimiento de las industrias creativas. ¿Qué más salió como líneas que hay que trabajar? Esas cuatro líneas, justamente políticas de financiamiento y ejemplo, por ejemplo, ahí puedo dar otro ejemplo del caso de Chile con fondos de inversión mixtos, ¿verdad? Donde el sector público pone algunos recursos, pero apalanca recursos del sector privado y con un diseño tipo venture capital realmente ha ayudado mucho a la industria audiovisual, por ejemplo. Ahí se dio ese ejemplo como una buena práctica, ¿no? de un tipo de financiamiento. Y habilidades mucho digital, y para ello hay que trabajar con las universidades, con los centros, ¿verdad?, de capacitación para alinear esa necesidad de capacidades, de habilidades que requiere la industria creativa y cultural y se produzcan ese tipo de capacitaciones. Ese es un tema central también. No, interesante, porque uno podría pensar, Edna y Ricardo, que el tema del financiamiento, si esto empieza a generarse productos que les interesa al sector financiero, porque efectivamente generan impacto, hay negocio, lo harían, sector privado, digamos, claro, muy basado en el sector privado. Lo mismo el proceso de internacionalización, que implica, digamos, abrir mercados, salir afuera, mostrarse. Pero pareciera ser que el tema de informalidad y particularmente de formación, ahí tenemos un problema grande porque esto es mucho del sector público. Si vos tenés una base de estudiantes, y eso es lo que nos dicen las pruebas internacionales de rendimiento educativo en Paraguay y también las pruebas nacionales, que no tienen competencias básicas en comprensión lectora, que no tienen competencias básicas nuestros estudiantes en matemática. No sé, me imagino que en la industria del software hay una fuerte base matemática de programación, en la industria del videojuego. Entonces ahí tenemos un problema, digamos, ¿verdad? ¿Cómo superamos un tema estructural en el tema de formación para una industria que, como vos decías, Edna, emplea mucha gente joven, pero talentosa? Totalmente. Vos fíjate que además de los desafíos que tenemos como sector, también tenemos que entender al sector como una posibilidad de innovación en otros ámbitos del desarrollo nacional. Por ejemplo, en la educación. Claro. En vez de tener un sistema educativo que apele a las formas tradicionales del desempeño de una clase, porque no se puede enseñar a los jóvenes a saber de ciencias, de matemáticas a través de un videojuego, o a través de contenidos audiovisuales, a través del diseño, a través de la música, que se utilice, digamos, la creatividad, el talento y la cultura como herramienta para la educación. Que no lo estamos haciendo.
Y eso yo creo que es un gran desafío y yo creo que las industrias creativas tienen un gran potencial y una capacidad de poder generar esos impactos para el desarrollo. Y digo el desarrollo porque también en otros sectores. Miren, nosotros estamos trabajando desde la Federación de Industrias Creativas, por ejemplo, ahora mismo en un proyecto también financiado por BitLab con la Fundación Avina, en un componente específico del proyecto que habíamos dialogado, que tenían el desafío de cómo hacer para incentivar a que jóvenes puedan involucrarse en las juntas de saneamiento de sus comunidades rurales, en Guairá, Canindeyú y San Pedro. Entonces, el planteo nuestro fue, bueno, y hagamos una convocatoria donde financiemos proyectos de creativos para poder atraerles, convocarles. Y la verdad que fue un éxito porque hicimos, imagínate, nosotros estábamos convocando al sector creativo a que nos propongan proyectos que estén relacionados a la Junta de Saneamiento. Algo que parece que tiene que ver la creatividad con el acceso al agua y el saneamiento rural. Pues nosotros recibimos alrededor de 30 propuestas y nos sorprendió muchísimo. 30 propuestas. Nosotros teníamos la posibilidad de apoyar hasta 7. Hicimos ahí como una ingeniería para poder llegar a 10, pero nos sorprendió y ahí habían podcasts, habían videojuegos, hay contenidos audiovisuales, la verdad que fue como, hay libros ilustrados, hay también literatura, o sea, nos sorprendió, digamos, el nivel de las propuestas. Entonces, a través de eso se va a trabajar para que una plataforma digital a través de la cual se le va a capacitar a la Junta de Saneamiento en estos 3 departamentos que estaba mencionando recién, puedan utilizar estas herramientas para que ellos puedan saber, de esta manera yo tengo que, digamos, operar mi Junta de Saneamiento, de esta manera, o sea, la creatividad al servicio del desarrollo nacional. Creo que eso es posible en agua y saneamiento, en educación, en trabajo, en todos los ámbitos del desarrollo nacional. Las industrias creativas pueden ser una gran herramienta. No, estoy de acuerdo contigo. Mi planteamiento nomás era de que obviamente para que yo pueda plantear eso necesito un grupo de gente que tenga esa capacidad creativa. Y mi pregunta era, ¿cómo se están formando ese grupo de personas? Y acá me viene a colación, me viene a la memoria otro estudio muy interesante del BIT que se llamaba Desconectados, que era un análisis que hacía de qué tipo de habilidades reciben nuestros jóvenes en el sistema educativo. Este era un estudio regional. Y cuáles son las habilidades que la industria hoy en día demanda, digamos, ¿verdad? Y hay una desconexión importante. Haciendo un paralelismo, me imagino que, repito, en muchas de estas industrias que ustedes están mencionando, las habilidades, repito, matemática, de creatividad, de comprensión lectora son esenciales y no parece ser lo que el sistema educativo está brindando. Entonces, ¿cómo rompemos eso, Edna? Porque ahí vamos a tener un problema. Voy a decir, este es un sector que atrae jóvenes, pero jóvenes, y ustedes dijeron, usaban la palabra, basado en el talento, propiedad intelectual, creatividad. Pareciera ser que es un techo muy bajo si es que no hacemos algo en el sistema educativo. Bueno, el desafío estructural existe, pero creo que dentro de la industria creativa hay habilidades que se pueden aprender de manera rápida, ¿verdad? Ahora en la parte digital, por ejemplo, los bootcamps, los famosos bootcamps. Parece que esta metodología está siendo exitosa para aprender habilidades de programación, ¿verdad? Que a lo mejor no son muy complejas, pero para el tipo de trabajo que se requiere en un audiovisual, en un videojuego, quizá es suficiente, ¿verdad? Creo que ahí también hay creatividad en los métodos que se empiezan a utilizar para que se aprendan ciertas habilidades. Y la realidad es que yo creo que en el mundo digital está revolucionando, ¿verdad? Está avanzando de manera muy rápida que nos vamos a tener que ir capacitando todo el tiempo, ¿verdad? Y creo que eso puede ser factible para los jóvenes, ¿verdad? Otro tipo, por ejemplo, como hablabas, Ricardo, se necesitan camarógrafos o la persona que pone las luces y demás. O sea, ese tipo de hasta oficios también creo que pueden ser factibles de trabajarse. El problema del mismatch, ¿verdad? La oferta y la demanda. Creo que ahí hay una oportunidad para trabajar en Paraguay para conectar a las necesidades, ¿verdad?, de la industria creativa al trabajo laboral que se necesita. Qué interesante esto que plantea Edna, Ricardo, porque entonces, a pesar del problema que podemos tener estructural en nuestro proceso formativo, hay salidas, digamos, bootcamps, capacitación en oficio, que te pueden todavía preparar para cuestiones que se necesitan. Probablemente no para un ingeniero en física cuántica, donde tenés otro tipo de base,
pero sí para este tipo de cosas. ¿Está ocurriendo eso? ¿Ustedes tienen un plan de trabajo, por ejemplo, con el SNPP, Sinafocal? Sí, mira, nosotros en estos 3 ejes que mencionaba recién Sí. tenemos acciones concretas. En el desafío de capacitaciones estamos ahora justamente trabajando con Sinafocal y nos aprobaron la habilitación de un instituto de formación y capacitación laboral en industrias creativas. Un instituto. Un instituto para poder justamente capacitar en estas habilidades. ¿Por qué? Porque sabemos que en el sector de software hay ingenierías en sistemas, ingenierías informáticas en varias universidades. Obvio, los ingenieros salen ya sobrecalificados para por ahí la mano de obra que la industria del software, del videojuegos por ahí requiere para contratar rápidamente. Sí. Entonces, para capacitaciones estamos con este instituto que ya está aprobado por Sinafocal y ahora estamos en el proceso de empezar con 7 cursos de videojuegos. Así, bueno, esto es como una primicia un poco también ahí. Estamos trabajando en eso con Sinafocal por un lado para poder ofrecer respuestas a esto. En este segundo desafío de la financiación y de la apertura de mercados a nivel local, tenemos un espacio que le denominamos el Laboratorio Creativo de la FIC. ¿Qué pasa? Nosotros como federación nos llaman a decir, bueno, necesito videojuegos, necesito software, y nosotros no proveemos esos servicios, lo hacen ni siquiera nuestros socios, sino que los socios de nuestros socios. Entonces nosotros dijimos, bueno, tenemos que crear un mecanismo para que esto sea mucho más ágil, es decir, que nosotros podamos conectar la oferta y la demanda. Entonces creamos un espacio donde podamos hacer eso de forma, digamos, ágil y rápida, y para eso presentamos justamente al MITIC un proyecto para que pueda financiar que esto sea un sistema que pueda impactar en todo el sector a través de la agenda digital, ¿verdad? Es decir, que vos puedas tener ahí una oferta, como un catálogo de ofertas y demandas. Porque, ¿qué pasa? Hoy vos necesitas diseño gráfico. ¿A quién le contactás? ¿Cómo? ¿Dónde encuentro? Bueno, ahora vamos a tener eso dentro de esta plataforma para unir oferta y demanda. Totalmente. Entonces eso va a abrir la posibilidad de que se pueda movilizar el mercado laboral de este sector. Y también obviamente eso va a derivar después en posibilidades también de financiación de nuevos proyectos. Total. Y en tercer lugar, para la internacionalización estamos organizando el Mercado de Industrias Creativas del Paraguay, Crea Más PI, que estamos organizando para el 17, 18 y 19 de noviembre en el Centro de Convenciones Mariscal, que bueno, vamos a traer alrededor de 30 invitados internacionales. Es un evento específico de un día. De 3 días. 3 días. 3 días donde van a haber rondas de negocios, donde vamos a hacer una gran expo para mostrar el potencial de las industrias creativas en Paraguay, donde vamos a mostrar también a quienes están aliados a este sector, de cómo estamos trabajando muy fuertemente, no solamente dentro de la Federación de Industrias Creativas, sino que también en todos los aliados importantes que tenemos. Por ejemplo, el BID va a tener un espacio muy importante ahí mostrando justamente una presencia institucional, además va a estar el PT y van a estar varios mostrando cuál es el potencial del talento paraguayo y qué estamos haciendo y para dónde podemos ir, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser eso de vuelta, Ricardo? 17, 18 y 19 de noviembre en el Centro de Convenciones Mariscal. En 2 semanas. Sí, la segunda edición. La primera fue en 2019, exitosa. Hubo 560 reuniones en rondas de negocios. Bueno. Y decimos, bueno, ahora queremos al menos duplicar eso. Estamos convocando a colegios, universidades y también a personas ya profesionales del sector, como para que haya un gran intercambio y que vamos a potenciar nuestro talento y nuestra creatividad. Crea Más PI. Crea Más PI, qué bueno. Y Edna, me está nomás haciendo acordar cuando habla de estas oportunidades laborales que existen en el sector. Recuerdo este libro de Oppenheimer, no me acuerdo el nombre, que mencionaba de un análisis en Argentina de una cantidad enorme de personas estudiando administración, estudiando psicología, muy pocos estudiando análisis de sistemas, y el mercado te mostraba una tremenda necesidad de ese tipo de cosas. En Paraguay también uno escucha que se roban constantemente, faltan desarrolladores, que es un problema de información de mercado. ¿Por qué si hay algo que tiene mucha demanda y te va a permitir ganarte la vida, por qué no tiene mucho más gente estudiando? ¿Qué es un tema de informaciones? No, es un tema de información, pero también hay un rol muy importante de las universidades, ¿verdad? Okay. Y un rol del Estado. Yo pienso, cuando hablamos de estos temas, pienso mucho en Asia, ¿verdad? Corea. Por ejemplo, donde ellos claramente visualizaban el futuro, ¿verdad? Los próximos 10, 20 años, qué industria querían desarrollar, y dada esa industria, qué tipo de capital humano necesitaban y cuál era el rol de las universidades para formar ese capital humano. Así que pensando en la industria creativa, si es una industria que ahorita está en su fase naciente, incipiente y con mucho potencial para consolidarse, es el análisis que hay que hacer, ¿verdad? De aquí a 10 años queremos que la industria creativa esté
en vez de aportar 2.5 del PIB, aporte 6% del PIB. O sea, ¿qué capital humano necesitamos producir en el país y cómo coordinamos con las universidades, con los centros técnicos y demás para formar ese capital y lograr llegar a consolidar a la industria creativa? Creo que... Bueno, realmente no, excelente, nos estamos quedando sin tiempo, quería recoger un poco lo que pude quitar hoy, digamos. Primero que estamos hablando de un sector con infinitas oportunidades, como dice este estudio, creciendo. Tiene la Federación de Industrias Creativas un análisis, un estudio que se hizo en el 2018, de alguna manera que recogió de alguna manera la situación actual del diagnóstico. Estamos hablando de 2,5% del PIB, eso es casi $1.000 millones actualmente, 50.000 empleos indirectos, una cantidad también seguramente mucho más grande de empleos indirectos, pero que también tiene una serie de... Y a partir de ahí hay como una hoja de ruta, digamos. Y hay ciertas cuestiones centrales que hay que tener en cuenta. El tema que ustedes mencionaron, el tema de formación, y nuestro sistema educativo, pero también nuestro sistema de educación técnica, profesional, tiene que apuntar a trabajar estas habilidades concretas que se necesitan y que son posibles incluso sin haber recibido un proceso formativo mucho más sólido dentro del sistema educativo. Hay oportunidades concretas, los empleos están ahí, necesitamos más gente que se esté formando, entonces hay una política que tiene que desarrollarse y lo están haciendo ustedes en términos de formación. Después está el término de financiamiento, el sector necesita financiamiento, de alguna manera los modelos financieros actuales no se adecuan perfectamente a lo que esta industria de alguna manera está necesitando y eso implica también empezar a conectar, digamos, a generar conexiones. Y está el tema de internacionalización, que básicamente implica que nosotros podamos poder vender estos productos fuera del país. Hay potencial, está ocurriendo con algunos sectores. Mencionaste que el sector audiovisual, particularmente el cine, ha logrado ya venderse muy bien en otras latitudes. Lo mismo está ocurriendo con el tema de videojuegos, pero eso hay que promover más. Tenemos un evento fantástico de 17, 18 y 19 de noviembre de Crea Más PI, que de alguna manera es una plataforma enorme para eso. Por otro lado, el tema de la informalidad es un tema estructural que de alguna manera complica de todas maneras el desarrollo del sector, como a otros sectores. Es un tema que tiene que trabajarse con políticas públicas. Y el tema también de planificación, de información. De alguna manera esto tiene que ser parte realmente de la política pública, percibirse como algo que realmente es importante por el impacto que tiene y que esto vaya creciendo, digamos. Hoy hablamos básicamente de los sectores principales como el audiovisual, como la producción de software, como el tema de la música, como el tema de la editorial y con el tema de la agencia de publicidad. Y me olvidé uno seguramente. Videojuegos. Y videojuegos, que es muy importante. Estamos ya exportando videojuegos, pero esto es solamente una parte de todo un conjunto, digamos, de industrias que se empiezan a desarrollar. Así que estamos efectivamente por donde empezamos, Edna, oportunidad infinita, como decía este estudio que vos mencionaste de la economía naranja. Ojalá lo sepamos aprovechar también en Paraguay. Bueno, muchas gracias de vuelta, Ricardo. Muchas gracias de vuelta, Edna. Buenas noches.